UCB Televisión, con el auspicio de Clínica Las Lilas. No siempre la buena medicina cuesta más. Indura Médica presenta Más calidad de vida. Clínica Las Lilas. No siempre la buena medicina cuesta más. Avenida Eliodoro Yáñez, 2087 Providencia. Teléfono 2678-0800. Visite nuestra página web www.clinicalaslilas.cl. Hoy, en Más Calidad de Vida, conozca todo sobre el diagnóstico y tratamiento de patologías del globo ocular. Sin lugar a dudas, la visión es una de las principales capacidades sensoriales del hombre. A través de ella, recibimos la mitad de la información que percibimos del exterior y por ello es de vital importancia cuidarla. La patología más prevalente de las consultas médicas de esta especialidad es obviamente los vicios refractivos que llamamos nosotros, que corresponde a la mala visión por alguna razón, y esto hay que verlo y distribuirlo en grupos etarios. Vale decir, bajo 40 a 45 años la consulta es por mala visión a distancia, y obviamente después que cumplimos 45 años estamos obligados ya a usar una ayuda visual para hacer. Los síntomas dependerán de la magnitud del problema. Sin embargo, una imagen borrosa o distorsión de la imagen, cefalea, cansancio, somnolencia, ojos rojos y lagrimeo, entre otros, son generalmente los más frecuentes. Dentro del ojo, la radiación ultravioleta es especialmente nociva. Puede afectar tanto la superficie y hacia adentro del ojo. Las estructuras que van sufriendo son el cristalino, se le atribuye una causa directa en la producción de opacidades del cristalino, lo que se llama futuramente cataratas, y finalmente la radiación ultravioleta, al no ser rechazada, no ser protegida de ella, la radiación ultravioleta penetra al interior del ojo y llega a las estructuras más íntimas del ojo, como es la retina, que no es más ni menos un conjunto de células de la corteza cerebral proyectadas ahí y que reciben la imagen. Conozca más sobre este interesante tema hoy en Más Calidad de Vida. Tenemos un invitado que ya lo hemos tenido antes. Me refiero al doctor Víctor Hermosilla, oftalmólogo, y el doctor Hermosilla es jefe de la Clínica Las Lilas. Están formando un centro oftalmológico ahí con atención 24 horas seguidas, sin parar. Cosa que me alegro profundamente y los felicito. Uno de los temas que tú querías conversar con nosotros era la radiación ultravioleta y esto de la capa de ozono, todo esto que se habla tanto, digamos. Queremos una opinión más o menos profesional y cómo afecta al ser humano en su visión estos rayos. Mira, todos sabemos de alguna manera que el sol, ¿no es cierto?, en toda parte del mundo y también en Chile, está pegando fuerte. Y uno basta mirar las noticias en los anuncios, ¿no es cierto?, con lo que significa la radiación ultravioleta y cómo nos indican que debemos cuidarnos, porque efectivamente la sociedad cada vez más está a la intemperie y quiere hacer deporte, una vida saludable, los niños salen a jugar a las plazas y a la playa, etcétera, bicicleta, montañismo, ahora en esta época de invierno incluso la nieve, y uno está expuesto a la luz ultravioleta que viene en el sol. Y eso definitivamente produce daño. La cantidad de luz ultravioleta que la gente está expuesta hoy día es mucho mayor que antes, porque sabemos que la capa de ozono, nos lo han dicho mucho tiempo, está dañada. Han habido algunos estudios últimos aparentemente que dicen que se está recuperando en algunas partes. Sin embargo, definitivamente el ser humano se está exponiendo al rayo ultravioleta. Y tú sabes que daña la piel, produce cambios en el ADN, produce la aparición de ciertos cánceres y también en el ojo produce daños. El ojo está expuesto. Afortunadamente el ser humano camina en forma horizontal. Sin embargo, hoy día está en una sociedad, ¿no es cierto?, sobre todo en las ciudades donde la luz ultravioleta se refleja en todos lados. Estamos llenos de edificios, vidrio, cemento,
la gente como digo, en el invierno va a la nieve. Por lo tanto, yo creo que hoy día debe existir una tendencia a que los padres, la gente de los colegios, los profesores, los médicos mismos, ¿no es cierto?, de alguna manera propongamos una protección contra lo que nos produce la luz ultravioleta. Fíjate que nuestros abuelitos, si tú ves fotos antiguas, que no sabían tanta medicina, pero tenían sentido común, tú los ves todos con sombrero. Mítines políticos, todos con sombrero, fiesta con sombrero, matrimonio, la señora con tremendo sombrero. Por algo es. Exactamente. Mira, fíjate, yo creo que definitivamente hoy día hay que acordarse que la población vive mucho más tiempo. Está claramente demostrado que se va acumulando el daño de la luz ultravioleta en el organismo. Por lo tanto, hoy día estamos viendo un gran aumento de cánceres por el sol también, ¿no es cierto?, por el aumento de la expectativa de vida. Tal como tú decías, yo leí hace poco que al año en el mundo hay 200.000 melanomas, los cuales 65.000 se mueren, porque es un cáncer efectivamente muy agresivo. Bueno, por ejemplo, el esquema que estamos viendo a lo mejor ahora, vemos definitivamente que el sol nos entrega vida, nos entrega calor, nos entrega energía, pero también viene acompañado de algunos problemas. Y así tenemos, por ejemplo, que todas las energía que entrega o la luz que entrega el sol, hay en alguna parte del espectro lumínico. Después, ¿no es cierto?, en la parte de la luz visible está la luz ultravioleta. Y hay varios tipos de luz ultravioleta, 4 o 5, pero básicamente los que conocemos habitualmente es el A, el B, el C. El C, ¿no es cierto?, es detenido prácticamente en un 100% en la atmósfera. El B y el A sí llegan a la Tierra. El A es el que produce, ¿no es cierto?, cuando la piel se dora, es el A el que produce, ¿no es cierto?, ese tipo de efecto, y es un efecto que nosotros buscamos, por ejemplo, para la producción de la vitamina D, que es necesario para nuestro desarrollo fisiológico. El B, ¿no es cierto?, produce la quemadura. Ambos pueden, ¿no es cierto?, según las condiciones en que ocurran, pueden llegar a producir algún tipo de patología. Por supuesto, en todas las zonas expuestas y también en los ojos. Entonces uno tiene que buscar la manera y entender definitivamente que los rayos ultravioleta pueden producir daño si no nos cuidamos. Si seguimos viendo antecedentes, aquí vemos, por ejemplo, estos gráficos donde nos muestran, y eso nosotros estamos acostumbrados después en las noticias o en el verano en algún momento dado, los índices, ¿no es cierto?, de radiación ultravioleta, y está definitivamente establecido que los índices sobre 3 o más requieren protección. O sea, el 7, 8, 9, 10, como estamos acostumbrados a escucharlo, ¿no es cierto?, cuando nos indican el clima, son muy peligrosos. Sobre 3 deben cuidarnos. ¿Qué hace la luz ultravioleta? Produce daño a nivel del ADN, produce cambios en el ADN que va a producir entonces trastornos en el organismo. Aquí tenemos a continuación un esquema del ojo. Aquí vemos, por ejemplo, ¿no es cierto?, que el UCC no llega porque está bloqueado en la atmósfera. El UVA, el que tiene un poco más de penetración porque es de una longitud de onda más larga, por decirlo así, y ¿no es cierto?, afecta al cristalino y puede llegar incluso una pequeña porción a la retina y nos puede producir, según la exposición, el tiempo, la prolongación, ¿no es cierto?, algún tipo de daño que nos va a perjudicar la visión en el futuro. El UVB, fundamentalmente, ¿no es cierto?, es absorbido por la córnea. El UVC es el que aparece, por ejemplo, en los soldadores. Esas máquinas, ¿no es cierto?, cuando el arco voltaico, que nos llegan los pacientes, ¿no es cierto?, con grandes quemaduras corneales, se llama queratitis actínica, ¿no es cierto?, es por UVC producido por estos rayos que salen de la soldadura cuando están soldando, cuando están sin protección. Eso se ve con frecuencia. También se ve en esta época, hay que tener cuidado, en el tema de la nieve. La nieve refleja la luz en un 80%, el pasto, el césped entre 1 o 5%, el agua, no sé, 5 o 10%. La nieve en esta época de primavera, en el futuro, ¿no es cierto?, cuando hay más encima sol, 80%, a lo mejor un día nublado es mucho menos, pero la gente que se somete a la nieve sin una protección adecuada va a tener problemas. Queratitis, por supuesto, inflamaciones. Cuando tú tienes que escoger un anteojo oscuro para protegerte, ¿cómo sabes tú que es trucho o que no es trucho? Bonita pregunta, o buena pregunta, como decimos siempre. Definitivamente, como base, tenemos que saber efectivamente que si nosotros tenemos un lente de mala calidad, aunque aparezca oscuro y aunque sea bonito, definitivamente nos está alterando, ¿no es cierto?, la visión. Por algo muy simple. En este esquema que estoy mostrando acá, aquí vemos el sol, ¿no es cierto?, en un ojo que no tiene ningún tipo de protección. El ojo se defiende. Aquí vemos una miosis, una pequeña pupila, se ha achicado con la luz y por lo tanto deja entrar muy poca luz a través de esa pupila. Es una protección natural.
Cuando una persona se coloca un lente de sol, como es oscuro, la pupila se dilata, deja entrar mucho más cantidad de luz, si es que este lente, que no porque sea oscuro, tiene protección contra la luz ultravioleta. Si este lente es trucho, como dices tú, y se compra en cualquier lado, bueno, pasa eso. Pareciera que estás protegido, se dilata la pupila y entra luz dañando en forma importante porque no hay defensa natural, que sería la miosis. Entonces, por supuesto que es muy importante que cuando compremos un lente de sol, sepamos que sea de buena calidad. ¿Cómo lo vamos a ver? Es bien difícil, pero recomendaciones serían posibles. Los siguientes puntos: uno, que se compre en un lugar, ¿no es cierto?, que te lo certifiquen. No en la alfombrita y en la calle. Absolutamente no. Probablemente lo de la alfombra algo protege en la luz ultravioleta, porque cualquier cosa que tú coloques por delante algo deja. Sin embargo, obviamente son peligrosos porque la gente se siente protegida. Lo que se trata finalmente acá es que seamos cuidadosos, que el lente es una alternativa. Por supuesto, no salir en horas de las 10 a las 2 de la tarde, tener lentes, sombreros, como decías tú, de ala ancha, ojalá, en ciertas épocas. Yo básicamente les recomiendo a la gente que nos sigue que usen sombrero. Exacto. La gente está volviendo a usar sombrero, hombres y mujeres. Las mujeres de los 40 para arriba, más avejentadas, ¿sabes tú cuáles son? Las que han estado doradas toda la vida. Las que fuman. Exacto. Y las que han estado bajo el sol. Exacto. Permanentemente. Parecen pieles de 80 años. Exactamente. Y la señora tiene 40. Bueno, y los ojos tú ves ahí. Aquí son esquemas que uno llega, pero obviamente este es un pterigión, este engrosamiento, decía aquí. Aquí tenemos también catarata, que es una manera exagerada de colocar, pero efectivamente un porcentaje de las cataratas también se pueden producir por la luz ultravioleta. Por lo tanto, lo que se trata acá es usar un lente de sol certificado. Ojalá confíen en que te lo vende. No cualquier lente de sol tampoco certificado. Se supone que son mejores los que tienen protección laterales, porque en el mundo de hoy día, donde tú andas, tú entras por... claro, uno se siente protegido, pero la luz entra por todos lados. Entonces, hoy día, cuando se vive más, se está tendiendo a tener una vida natural en el ambiente externo, mucho más. Todos nos dicen, cambie su estilo de vida, coma mejor, haga ejercicio, vaya a la playa, vaya al campo, suba a la montaña, etc. Bueno, todo eso requiere una protección. Oye, yo como conclusión, porque estamos terminando este primer bloque, diría, primero, protegerse del sol. Si uno viene de un país europeo genéticamente, doble protección. Si van a comprar anteojos, que sea una casa establecida, que responda de la calidad de lo que está entregando. Pero no, un segundito, vamos a ir a unos consejos de la gente que hace posible que nosotros podamos seguir. Clínica Las Lilas y Más Vida. Esperemos un ratito y vamos al segundo bloque. Clínica Las Lilas, no siempre la buena medicina cuesta más. Avenida Eliodoro Yáñez, 2087 Providencia, teléfono 2678-0800. Visite nuestra página web www.clinicalaslilas.cl. Las patologías del globo ocular pueden manifestarse a cualquier edad, de ahí la importancia de realizar controles periódicos. Para su tratamiento existen 3 métodos: farmacológicos, ópticos y quirúrgicos. Las patologías están distribuidas por edad, entonces la preocupación pasa siempre por la familia, que debe ver en el niño que esté bien evaluado, y en el adulto mayor, que también debe ser evaluado permanentemente, no solamente con respecto a la salud visual, sino que a todo su organismo. Una de estas patologías es el glaucoma. Por lo general no presenta síntomas y puede resultar en la pérdida de la visión de manera repentina. El glaucoma es una enfermedad esencial, vale decir que no se sabe su causa. Estoy hablando del glaucoma más extendido en el mundo, y corresponde al daño que se produce a nivel del nervio óptico a través de las alzas de presión que el ojo pueda presentar. El paciente no lo sabe porque va perdiendo la visión de afuera hacia adentro, se va perdiendo su campo, y el paciente sigue viendo bien de frente, pero sin embargo empieza a perder el campo hasta perderlo todo. Otra patología importante es la retinopatía diabética.
Consiste en un daño progresivo de la retina. Se puede presentar en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 o 2 y es la primera causa de ceguera en edad laboral. Para que un paciente presente retinopatía por diabetes, necesariamente debe tener muchos años de diabético, mal cuidado obviamente. Por lo tanto, la retinopatía diabética en todas sus etapas iniciales o avanzadas o complicadas implican un gran gasto para el Estado y para todas las instituciones de salud para poder revertir el problema o que no lleve a una ceguera irreversible. Los especialistas recomiendan realizar una primera evaluación visual en la infancia, mientras que en el adulto se sugiere un control a cualquier edad si presenta algún síntoma ocular o alteración en su capacidad visual. La mayor cantidad de patologías cubiertas por el auge son oftalmológicas. Yo diría que en estos momentos hay 8 o 10 patologías oftalmológicas que están en el auge y entre ellas, en forma muy importante, el trauma ocular, que está cubierto, el desprendimiento de retina, que de difícil acceso, y la retinopatía diabética, como usted mencionaba, también están cubiertos, y los estrabismos en los niños. Continúe con nosotros en Más Calidad de Vida, conociendo todo sobre diagnóstico y tratamiento de patologías del globo ocular. De vuelta en la segunda parte de nuestro bloque, de nuestro programa, estábamos conversando con el doctor Hermosilla, que es un distinguido oftalmólogo que trabaja en la clínica Las Lilas. El otro tema que el doctor quería tocar era el tema, por su frecuencia, por su impacto en la población, era el tema de la retinopatía diabética. ¿Qué le va pasando al diabético? ¿Por qué le repercute en el ojo? Mira, según estadísticas últimas, alrededor de 1 millón de chilenos tiene diabetes. Probablemente entre el 10 y el 15% ni siquiera tiene idea que las tiene. La diabetes es una enfermedad crónica que afecta el ojo, el corazón, las extremidades. Todos sabemos que tiene un montón de consecuencias en el largo plazo que son todas, si no nos cuidamos, desastrosas. El ojo tiene una serie de partes o estructuras que nos permiten, ¿no es cierto?, de alguna manera, tener el maravilloso sentido de la luz. La retina, la córnea, el cristalino, son elementos que nos permiten ver. La hiperglicemia crónica, ¿no es cierto?, va produciendo... Hiperglicemia en la subida de azúcar crónica. El exceso de azúcar en la sangre, ¿no es cierto?, crónica, va produciendo cambios a lo largo de la vida. Por supuesto, en la medida que sea más tiempo que esto sucede sin un tratamiento, va produciendo mayores daños. Y afecta al ojo. Si podemos ver el esquema que lo voy a mostrar de inmediato, vamos a ver que una parte importante del ojo es esta antena parabólica que recibe la información, que es la retina. La córnea y el cristalino lo que hacen es enfocar la luz que lleva la imagen en la retina, que es esta película o antena parabólica que transmite la información a través del nervio óptico hasta llegar al cerebro. La hiperglicemia puede producir alteraciones en varios niveles. Lo fundamental es la retina, retinopatía diabética. La retina tiene en su centro, en la parte más importante, al lado del nervio óptico, lo que se llama la mácula. La mácula es donde están concentrados los conos y bastones que permiten la visión nítida. Si vemos el esquema que aparece en este momento en pantalla, tenemos al frente, en este sector, el nervio óptico, tenemos esta zona central de la retina que se llama mácula, aquí se concentran los conos y bastones, aquí se concentra lo que permite la visión nítida. Si seguimos viendo acá, tenemos un angiograma que muestra vasos sanguíneos, aquí está la mácula, al centro está la fovea, y esto que ven acá son vasos sanguíneos que se le ha inyectado un colorante, la sangre pasa a través y podemos nosotros entender que la sangre pasa por los vasos sanguíneos, no sale de los vasos sanguíneos, irriga por microcapilares el resto de la retina, o sea, esta es una retina de aspecto normal. La hiperglicemia, el aumento de azúcar crónico en la sangre, va produciendo alteraciones justamente en los vasos sanguíneos, los más pequeños, los cuales entonces empiezan a producirse alteraciones, se tapan, empiezan a filtrar y empiezan a aparecer manifestaciones en esta retina, ¿no es cierto?, que empiezan a afectar su función. Depende del tiempo, depende de donde se ubiquen, son mayores las alteraciones. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ojo en que en este sector que se llama, esto es grasa,
aquí al centro hay un vaso sanguíneo que está alterado, que está filtrando y deja salir grasa, ¿no es cierto? Y empieza a formar igual que en la sopa, comida, cazuela caliente, que empieza a juntarse grasa en el borde del plato. Bueno, de aquí sale grasa, se junta esta grasa que va finalmente dañando y alterando toda la retina, especialmente cuando afecta acá el centro del ojo de la fobia, la visión se va absolutamente alterando. En el otro esquema, rápidamente, vemos un ojo de aspecto normal, un ojo ya que presenta alteraciones de este tipo, y aquí vemos ya un especie de descalabro. Obviamente es un paciente con una hiperglicemia crónica probablemente no controlada. Si vamos al angiograma que le mostraba adelante, cuando los vasos sanguíneos dejaban pasar el medio contraste y no sabía nada, aquí vemos vasos sanguíneos que están ocluidos, tapados, por lo tanto hay sectores en que no pasa ya la sangre. Todo eso te va alterando. Esta es una angiografía, esto es un método invasivo, se inyecta, es cualitativo. Yo no puedo definir muy claramente qué pasa con esta retina, con esta alfombra que es la retina, y luego aparece desde hace ya algunos años un examen que se llama OCT, que es como un verdadero barrido con luz que nos permite ver hasta las estructuras, las capas de la retina, y aquí vemos una retina de aspecto normal. Aquí vemos ya una retina, ¿no es cierto?, con alteraciones, lo que veíamos delante como grasa, líquido. Aquí en este examen vemos ahí, en esta zona, ¿no es cierto?, hay líquido, sangre, suero, la retina se ha alterado. Bueno, la diabetes es una plaga en el mundo actual y por lo tanto hoy día nosotros tenemos que estar preocupados de ver cómo la enfrentamos. Pero en el ojo, don Matías, que vive en Codigua, ¿no es cierto?, Melipilla adentro, San Pedro, ¿cómo se da cuenta él no tiene la menor idea que es diabético, quien empieza a fallar la vista? Bueno, una de las cosas que puede manifestar efectivamente es pérdida, ¿no es cierto?, de la visión nítida en forma global o en forma, ¿no es cierto?, parcializada. Él puede manifestar también un cambio brusco de una visión. Es raro eso. Si una persona está viendo más o menos bien en un par de semanas, de repente ve muy mal, ¿no es cierto? Muchas veces nosotros hemos detectado en pacientes que llegan a la consulta porque ven mal por lente. Le digo, oye, ¿sabe usted se ha hecho un examen de glicemia? No. Y el paciente ha tenido una descompensación de su glicemia o de su diabetes en forma aguda, se produce por lo tanto retención de líquidos, entre ellos en el cristalino, se produce un cambio refractivo importante y el paciente se desenfoca. Esa es una forma aguda. La forma crónica es insidiosa, o sea, lenta, bizarra, en que aparece de distintas manifestaciones. Por lo tanto, si un paciente encuentra que empieza a ver menos, que cambia su visión sin ninguna justificación y se acompaña en uno de los síntomas que yo me refería, lo que tiene que es irse a controlar. Ahora, la diabetes es más frecuente por los 40 y 50 años. Evaluación oftalmológica en todos los lugares en general, ¿no es cierto?, deben hacerse toda la vida, pero sobre los 40 y 50 debe hacerse una evaluación general, debe hacerse una evaluación oftalmológica, y muchas veces nosotros vamos a ser los primeros que vamos a diagnosticar una diabetes. Lamentablemente muchas veces una dieta avanzada con alteraciones en el fondo. Yo creo que todos los servicios, incluso aquí el servicio de oftalmología, que tenemos un compromiso en Las Lilas, tenemos especialistas, tenemos las opciones de hacer estos exámenes y podemos nosotros orientar a la persona. Yo le diría, consulten, tengan medicina preventiva y por supuesto cambien sus hábitos de vida, su alimentación para evitar llegar a eso quería a un problema. Llegar yo. Oye, hay una pregunta que nos hace una persona al público y que dice la señora María Eugenia Durán, pregunta sobre el glaucoma. Yo creo que esto está un poquito lejos de la patología de lo que estamos conversando, pero como tuvo la gentileza de preguntar, dos palabras de qué es lo que pasa en el glaucoma. Mira, bueno, en vista que me han dicho que había esa pregunta, busqué algunos esquemas y el glaucoma es una enfermedad que se asocia a un daño del nervio óptico. El nervio óptico es, si aquí tenemos el esquema, yo dije que la imagen entra a través de la córnea, que es un lente, se enfoca con el cristalino y llega finalmente a la retina, donde es transmitida a través. La retina tiene neuronal. La retina es una prolongación del cerebro hacia el ojo. Tiene neurona. Las neuronas tienen axones, se forman en el nervio óptico que llega finalmente a través de varios pasos hasta llegar al cerebro. Este cordón, que es el nervio óptico, lleva la información. El ojo es un continente cerrado, excepto una parte débil que es donde entra el nervio óptico, que tiene un anillo.
El glaucoma consiste en que por alguna razón, el glaucoma crónico simple, que es más frecuente, 85% de todos los glaucomas, es porque se produce un deterioro en la parte por donde se filtra el humor acuoso. El humor acuoso es un líquido que está dentro del ojo, que se produce en forma habitual, sale por el ángulo, se llama por el trabéculo, que es un microcolador. Bueno, ese colador se tapa, el humor acuoso se mantiene en el organismo, dentro del ojo, y empieza a presionar. Y aquí tenemos, por ejemplo, en este esquema, que cuando se produce un aumento de la presión porque el humor acuoso no sale por ahí, empieza a presionar y por vectores, el vector de la presión empieza a comprimir por la zona donde trata de escapar, que es este anillo por donde entra el nervio óptico, y empieza a presionarlo. ¿Qué pasa entonces? Un nervio óptico que debería ser sano, al ser comprimido, un nervio óptico sano, se empieza a excavar. Cuando se excava, lo que está haciendo es cortando axones. Los axones son igual que una fibra óptica, corta axones. Cuando va cortando axones, ¿qué es lo que pasa? Se empieza a perder, ¿no es cierto?, campo visual, esta es una visión normal, se empieza a perder generalmente por la periferia, por eso que la gente nunca se da cuenta, porque la visión se pierde al final en el centro. La gente mira por el centro, cuando alguien lo llama, dirige la vista hacia el centro, por lo tanto no se da cuenta tarde. Es una enfermedad, por lo tanto, otra vez una enfermedad que no nos avisa, que el paciente no se da cuenta que la tiene hasta cuando es tarde. Aquí tenemos un nervio óptico, ¿no es cierto?, sano, en que se ve turgente, un color perfecto, y aquí tenemos un nervio óptico que producto de la presión se ha ido excavando, como yo le decía, y ya tiene, ¿no es cierto?, parte importante de sus fibras desaparecidas. El problema es que estas nunca más vuelven a generarse, y que además hay que acordarse que con la vejez o el envejecimiento, parte de las fibras también se van muriendo, por lo tanto uno tiene que cuidar sus fibras para que le duren toda la vida, en una vida que hoy día tenemos, ¿no es cierto?, más longeva. Por lo tanto, el glaucoma es una enfermedad del nervio óptico relacionada con la presión del ojo que sube sobre ciertos niveles y que, por lo tanto, la única manera de saberlos es yendo al oftalmólogo, controlándose especialmente si se tiene antecedentes de glaucoma en la familia, porque es un factor importante de riesgo, y la edad. La miopía alta también es un factor de riesgo. Entonces, a la señora que pregunta, lo fundamental es que si tiene antecedentes, vaya a consultar y pregúntele a su doctor si tiene glaucoma o no, y el médico, mediante una evaluación clínica simple, que se puede hacer en cualquier consulta, le podrá decir si tiene o no tiene, y si tiene sospecha, le pedirá los exámenes adecuados para confirmarla o descartarla. Señora María Eugenia Durán, espero que el doctor haya sido bastante explícito en mostrarle en qué consiste esta enfermedad. Bueno, Víctor, ha sido un agrado tenerte con nosotros acá en esta entrevista. Hemos todos aprendido un poco más. Como siempre, lo esperamos el próximo domingo a las 5:30 de la tarde. Que tengan una muy buena semana. Víctor, 1.000.000 de gracias y gracias a todos ustedes. Gracias, Carlos, y con el compromiso del servicio de la Clínica Las Lilas para cuando tú lo demandes. Muchas gracias. Clínica Las Lilas, no siempre la buena medicina cuesta más. Avenida Eliodoro Yáñez, 2087 Providencia. Teléfono 2678-0800. Visite nuestra página web www.clinicalaslilas.cl. UCB Televisión,
con el auspicio de Clínica Las Lilas. No siempre la buena medicina cuesta más. Indura Médica presentó Más Calidad de Vida.